Hola, buenas noches. Voy a transmitir un poquito la plática que viene el café híbrida, más que nada para que pueda quedar para alguna gente que se quedó con las ganas de poder observarla, de poder analizarla. Espero que pueda ser de ayuda, para algunas veces darnos cuenta un poquito de la cuestión que se da en el desarrollo de la filosofía juntamente con la cuestión de la sociedad. Voy a iniciar con esta charla. Se llama El Dios crucificado, la filosofía y la muerte de Dios. Hoy en el imaginario religioso ciertamente se encuentra en crisis y las figuras tradicionales han perdido todo significado. El problema ya no es creer o no creer, ya lo que permea realmente a la sociedad es el desinterés sobre las cuestiones últimas de las cosas. De hecho, la apatía tiene un impacto más profundo que el ateísmo, el cual luchaba contra algo. De hecho, el día de hoy, el no ser religioso es lo natural. Y el que lo sigue siendo tiene que dar razones sobre su creencia, cuando años pasados la posición era al revés. Por eso, la profecía nietzscheana sobre la muerte de Dios se ha cumplido a cabalidad en el día de hoy. Hace unos pocos años salieron una serie de películas religiosas llamadas Dios no ha muerto. Creo que todos los que vivimos en la iglesia evangélica pudimos checarlo y poderlas observar, y en donde parece que se quiere refutar la frase que Nietzsche hizo famosa. Esto me hizo pensar si las iglesias, o la mayoría de las iglesias, son las únicas comunidades que no se han dado cuenta del cambio de chip en la sociedad. También me hace pensar que si este tipo de luchas muy comunes dentro del cristianismo gringo no son un grito de agonía para una sociedad que ve en la muerte de Dios un tipo de vacío sobre el fundamento último de las cosas. El tema de la muerte de Dios es complejo y requiere análisis y empatía de los dos lados, desde creyentes y no creyentes, ya que por un lado tenemos creyentes que no se han dado cuenta de la importancia de hablar de esto de manera respetuosa y profunda. Y en estos pocos diálogos que se ha dado dentro de los dos grupos, o a veces chispazos de empatía, hemos encontrado como ateos que se consideran enemigos del cristianismo, como Richard Dawkins, ahora se consideran cristianos culturales. O agnósticos también tenemos, reconociendo que mucho de nuestra cultura occidental es debido al cristianismo, como el libro de Tom Holland, no el Spider-Man, que siempre tengo que hacer la aclaración de dominio. Por otro lado, tenemos creyentes que también, o algunos pastores inclusivamente, que se han dado cuenta de lo que se vive, como el famoso pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado por rebelarse a la Alemania nazi. Él decía, y cito: nuestra iglesia, que solo ha luchado estos años para mantenerse en vida, como si ella fuera su propio fin. Esta es incapaz de ser la portadora el día de hoy de la palabra reconciliadora y redentora de los hombres y el mundo. Vemos cómo este pastor se da cuenta cómo las iglesias ya no son luz cultural dentro de las sociedades. También este mismo pastor dice: el hombre ha aprendido a dominar todas las cuestiones importantes sin recurrir a la hipótesis de Dios. Y donde Dios, en muchos casos, o en el día de hoy, ha dejado de ser el Deus ex machina para resolver las dudas, aquellas cuestiones que no podemos resolver, o como muchos le llamaban, el Dios de los agujeros. Con esto, lo que quiero es que si entendemos este concepto, podríamos lograr un tipo de superación a estas discusiones acerca de la creencia o el no creer sobre Dios, y que a veces se dan sin sentido muchas veces. Y a veces, si podemos lograr esa confusión, poder lograr una síntesis hegeliana que inunde nuestros etos culturales. Y es que si vemos en sí la complejidad de la frase, y si lo notamos concretamente, Nietzsche, cuando dice, no dice que Dios existe o no exista, ya que esto es por algo que se ha debatido muchísimos años, desde Hume con su filosofía empirista, o hasta actualmente los debates que siguen dando entre filósofos como Alvin Plantinga o algunos otros.
No, fíjense, lo que dice aquí Nietzsche no es que Dios exista o no existe, sino que ha muerto. Como bien dice Deleuze, dice, la fórmula Dios ha muerto no es una proposición especulativa, sino es una proposición dramática, la proposición dramática por excelencia. O sea, Nietzsche nos quiere comunicar una verdad, así como aquellos profetas que gritaban o exageraban un poquito el mensaje para retumbar las conciencias de la gente. Lo mismo hace Nietzsche en esta frase. Esto lo digo de alguna manera porque me toca leer también del lado ateo muchas veces comentarios de Facebook, que obviamente no podemos tomarlos tan en serio, pero nos muestran un poquito el pensamiento de la gente. Pero vamos a leer comentarios como que ahora sin la religión soy libre, o pues como si dicen la muerte de Dios, como si les otorgara un tipo de libramiento, como si Dios hubiera sido un tipo de esclavitud, y hacen una malinterpretación completamente del concepto. Pero como dice el doctor Gabriel Bernheim en su libro La muerte de Dios, la cultura en una era post-cristiana, la muerte de Dios no es un acontecimiento que se deba celebrar. Es un hecho cultural que ya está insertado en nuestra sociedad. Ahora, el concepto sobre la muerte de Dios, me gustaría iniciar con el fragmento de la Gaia Ciencia de Nietzsche, ya que de alguna manera fue el que popularizó esta idea, ya que anteriormente ya se había hablado sobre ella. Digamos que fue el que la hizo viral. Esta frase está insertada dentro de un cuento que así mismo está insertada dentro de un libro que está lleno de múltiples aforismos. Nietzsche de hecho escribe en aforismos, que el aforismo es un tipo de frase que trata de lograr un impacto sobre la gente. Lo voy a leer de manera íntegra en el espacio que se encuentra y vamos a analizarlo un poco para después ahondar sobre este concepto. Y cito, empiezo cita: ¿no oíste de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar, busco a Dios? Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron risa, y le preguntaron a este loco, ¿se te ha extraviado?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño?, preguntaba otro. ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Y estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó: ¿dónde está Dios? Os lo voy a decir, lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desprender a la tierra de la caverna de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? Dice otras frases que después analizaremos, como dice que caen sin cesar, que no saben dónde está el arriba el abajo, como flotamos en una nada infinita, o acerca del vacío. Ahora, las palabras dramáticas que están insertadas en este cuento parecen profetizar los días actuales en que vivimos. Lo primero que debemos de señalar es, y si leemos el cuento y si ustedes lo pueden tener también a la mano, es ¿por qué el loco debía traer una linterna a pleno día? En el alemán original la palabra es lámpara. Y estas dos referencias hacen hincapié a la cuestión de la luz. Ahora, fijémonos también en el cuento, dice correr a pleno día y traía la lámpara encendida. Y estas son referencias sobre la Biblia. Podemos ver en el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aparte, también el texto bíblico se refiere en la carta del apóstol Juan, que dice que Dios es luz. Y esto lo sabemos muchísimo porque Nietzsche es hijo de un pastor luterano y conocía de memoria los textos bíblicos y también conocía el uso de parábolas dentro de la escritura. De hecho, mucho de este estilo de los aforismos que se encuentran en Nietzsche es nacido a partir de ellos.
Pero volviendo a la narrativa del cuento, podemos ver que Nietzsche habla de algo que está a simple vista, pero que nadie puede ver. Es por eso que dice el loco que busca a Dios, aun a pesar de que está enfrente de ellos y no lo pueden ver. Y el loco grita, pero los que le gritan, si podemos leer el cuento, son gente que no cree en Dios, son ateos. Y es por eso que se burlan de este loco. Y es por eso que empiezan a hacer preguntas burlonas. El loco, al ver su actitud, les habla acerca de la muerte de Dios y sus consecuencias, entre las cuales dice: vaciar el mar, borrar el horizonte, caer sin cesar, no saber dónde está arriba o dónde está abajo, flotar en la nada infinita, o que el vacío los persigue. Todas estas figuras apuntan a la pérdida de sentido. Y es que en un sentido metafísico, Dios no solamente es una entidad, sino también es un lugar, una idea que representa el absoluto que permite que exista la verdad y el bien. Ahora, desde este punto de vista técnico y filosófico, la narrativa de la Gaia Ciencia se debe enmarcar en el desenmascaramiento, el quitar las máscaras que se hace dentro de la tradición occidental sobre la razón, la lógica socrática, el platonismo y por consecuencia el propio cristianismo. Dios es el fundamento que está en el más allá, que permite que el más acá o nosotros tenga sentido. En muchos casos, Dios también era el fondo de la propia existencia de muchas personas y el que permitía que la verdad tenga piso donde sentarse. Las dramáticas descripciones que dice el filósofo sobre la muerte de Dios se ven muy trágicas, y es que realmente lo son si lo analizamos. La muerte de Dios declara que estamos condenados a vivir desorientados y que no tenemos horizonte a donde mirar, ni tampoco podemos ver una luz o una brújula que nos guíe en este espacio. Ni la naturaleza, el progreso, la razón o la ciencia pueden llenar de alguna manera el espacio que Dios ocupaba dentro de la cultura. Ni el hombre mismo puede llenarlo. Un ser infinito no puede llenar. Un ser finito no puede llenar el infinito. Nietzsche sabe lo que representa la muerte de Dios, ya que muchos al día de hoy, aunque niegan su existencia, siguen viviendo bajo su sombra y su cobijo. Bien dice Nietzsche en unas obras al final, dice que mientras sigamos creyendo en la verdad, las sombras de Dios nos siguen recubriendo. Ahora, también estos ateos siguen utilizando los mismos conceptos de bien o de los valores judio-cristianos. Nietzsche, vuelvo a repetir, sabe muy bien lo que representa este concepto, la muerte de Dios, ya que él era un ferviente creyente hasta que su padre murió por una enfermedad. Esta muerte le llenó completamente de desesperanza y vacío. Bien habla Zizek al decir que solamente un cristiano puede ser un verdadero ateo. Zizek dice que este es el mensaje radical en el cristianismo, porque lo que muere en la cruz no es simplemente el mensajero de Dios o un Mesías más que ha de volver, sino que es Dios mismo que muere en esa cruz del madero. Como bien dice Hegel en unos escritos anterior de lo de la frase de Nietzsche, él dice en Fe y Saber, dice: el puro concepto o la infinitud es un abismo de la nada que en todo ser se hunde, y tiene que describir como momento, y solo como momento de la idea suprema, el dolor infinito que había alcanzado una existencia histórica. Y termina la frase Hegel al decir: el sentimiento de que Dios ha muerto. Recordemos que Hegel
utiliza mucho las cuestiones de teología, pero lo aplica en el ámbito secular. Él hace una teología política, representando a Dios por medio del Estado. Pero bueno, debemos de recordar que lo que propone Hegel en sus desarrollos filosóficos, en última instancia, es una teología atea, es decir, sin ningún atisbo de trascendencia. Por eso, como bien dice Zizek, lo que muere en la cruz es ese Dios trascendente y que jala los hilos del mundo y que está sentado en su silla como ese viejo barbudo, como siempre lo representan en aquellas pinturas que hemos conocido todos, y con el cual sabemos que podría suceder miles de cosas en este mundo, pero que al final ese Dios haría que todo tuviera un buen final. Pues ese Dios, según en la narrativa que habla Zizek en muchos de sus libros, parece que abdica en la historia de la humanidad para dejarnos el futuro a nosotros. Y es que si leemos los relatos cristianos, vemos que cuando le piden la muestra de que Jesucristo estará con ellos, Él dice que es el amor lo que mostrará que son sus verdaderos discípulos. Pareciera que nosotros ya no podemos confiar en Dios, sino que Dios tiene que aprender a confiar en nosotros. Esta narrativa, como habla así, sé que es bastante impresionante y que parece impactar duramente en la narrativa que nosotros también tenemos acerca de las cuestiones teológicas. En últimas instancias, y para resumirlo de alguna manera, Zizek dice que ya no necesitamos a Dios, pero esa necesidad de Dios siempre estará con nosotros. Y es que si consideramos, en todas las religiones podemos encontrar personas ateas, pero solo en el cristianismo es el mismo Dios, habla Zizek, todo esto dentro del pensamiento de Zizek, el que deja de creer en Él. Bien dice en el Evangelio de Mateo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en esa ausencia radical que Dios mismo sufre, y esa es la ausencia en el verdadero ateísmo, de la muerte de Dios. Y es por eso que yo no creo de lo que muchos ateos o mucha gente que se llama atea, ya que realmente tú empiezas a analizar su pensamiento y no son ateos, simplemente dejan de creer en el Dios cristiano, pero lo sustituyen con el Reiki, con el karma o las religiones de la nueva era. Todas esas son máscaras para tratar de esconder la muerte de Dios para ellos y no ver la absoluta nada que los envuelve. Descubrir la muerte de Dios me recuerda al poema El Cristo muerto proclama que no hay Dios, de 1796, del escritor Jean-Paul Richer, del cual Nietzsche era un lector asiduo, y algunos afirman y aseguran que de este tomó el concepto impreso en la Gaia Ciencia. En este poema dice esto, y está hablando Cristo, en el poema que él redacta. Dice: ahora las sombras palidecieron y se disiparon, como la niebla de un cálido aliento que se disipa en el aire, y todo quedó vacío. Entonces se levantaron y entraron al templo los niños muertos, que se habían despertado en el cementerio, y se arrojaron ante la noble forma sobre el altar. Dijeron: Jesús, Jesús, ¿no tenemos Padre? Y él respondió con lágrimas en los ojos: todos somos huérfanos, tú y yo, todos somos huérfanos. Este poema que acabo de decir, un pequeño fragmento y que le recomiendo muchísimo leer, está con la intuición inequívoca de hacer estremecer al hombre mediante una ficción que imagine su soledad radical sin Dios, donde no hay nada ni nadie. Y eso es realmente la muerte de Dios, en su totalidad, porque ante el descubrimiento del sinsentido del mundo, es que el filósofo alemán Nietzsche
pide que redescubramos y superemos el sentido actual de este mundo. Pero volviendo al tema de la Gaia Ciencia, este tema no es para menos, ni tampoco es algo que podamos ignorar. Es por eso que, volviendo al cuento, el loco les grita a los que no creen en Dios que se den cuenta de su muerte. Que no vivan más como si no se hubieran dado cuenta de ello, como si no hubiera sucedido. Por eso el loco grita y nos sigue gritando también a nosotros. Nietzsche nos dice que podemos voltear al cielo y ver la mentira de la belleza que se nos presenta, porque todo lo hemos vuelto un conocimiento técnico. El hombre, como bien habla Foucault en la arqueología del saber, el hombre ha cambiado radicalmente, y antes, al ver al cielo, veía como un lienzo pintado, y ahora simplemente vemos datos. Vemos a qué distancia están las estrellas. Entonces, quiere que nos demos cuenta acerca de esta muerte, como el orden del cielo ya no nos impresiona, y que solamente vemos una mentira, y que muchas veces al ver el amanecer no sabemos a quién agradecerle. Este verdadero ateísmo es un profundo nihilismo, un nihilismo donde la pregunta más importante, como dice Albert Camus, es ¿por qué no suicidarme el día de hoy? Como lo que decía el psicoanalista Viktor Frankl en un libro muy profundo y que me gusta bastante, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. En este libro, recordemos que Viktor Frankl había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Él es psicoanalista y le tocaba a muchos pacientes que a veces habían tenido alguna situación, un pequeño accidente, o tenían algún problema en su vida, y llegaban, y Viktor Frankl les decía, ante lo que él les platicaba, les decía: ¿y por qué no te suicidas? Y ellos decían: es que el problema no es para tanto. Ahí nos podemos dar cuenta que el hombre muchas veces, el no reconocer o no aceptar la nada de algunas situaciones, no acepta el sinsentido de las situaciones que se van envolviendo, y quiere encontrarle un propósito, quiere vivir como si Dios todo estuviera en sus corazones. Ahora, nosotros como creyentes debemos de también estar atentos acerca de las consecuencias de este pensamiento, de que la idea de que Dios ha muerto realmente son enormes y que impactan duramente en la cultura, en el ethos de la sociedad, y es que es necesario reflexionar de esto para poder superar aquellas narrativas. Es necesario poder ver las sombras que proyectan la luz de nuestro tiempo. Es necesario ver las mentiras que producen las verdades que se dictan desde la normalidad. Y esto es lo que hace la filosofía: analizar, criticar, no producir verdades comunes. Algo importante destacar, antes de pasar a otra parte de la plática, es que el contexto donde se radica esta frase de Dios ha muerto está enmarcado dentro del pensamiento positivista. Que no es como dice Diego Rusarín, que pensaba que era ser positivo. El pensamiento positivista surge dentro de la evolución de la filosofía de la Ilustración, y es donde se creía que la razón pura nos llevaría al progreso infinito. De hecho, cuando se da muchas veces, ellos empezaron a adorar algo que se llamaba la diosa razón. En este tipo de pensamiento, donde la ciencia, sin importar quién la maneje, es la mejor y la única manera de obtener conocimiento que verdaderamente funcione. Pero este tipo de secularismo, que hasta parece dogmático y religioso, no se abre ante la posibilidad, sino que niega toda particularidad. El hombre ante este tipo de pensamiento, que está solamente alineado a lo inmediato y a lo físico, está condenado ciertamente al vacío. Y esto es lo que quiere denunciar Nietzsche en este desarrollo de loco, en este cuento.
que al matar a Dios, el hombre ya no tiene forma ni fondo, porque ya no tiene fin y que solamente vive en lo inmediato. Es por eso que dice que se borra el horizonte, que está cayendo, que no sabe dónde está abajo y dónde está arriba. Y es que ante la muerte de Dios, el hombre que necesita mitos y relatos para su existencia, que esto hasta Nietzsche lo reconoce y lo sabe, y esta idea la desarrolla en El origen de la tragedia, pero a final de cuentas, si no tiene mitos el hombre, no tiene dónde descargar todo su desarrollo, se encuentra totalmente vacío. Ahora, el punto principal, vuelvo a repetir, es que el hombre necesita de mitos para vivir, para poder soportar la realidad de la vida. Y así como los griegos escribían sus tragedias para poder aceptar los infortunios naturales de la existencia y para poder taparlos en el halo del misterio, el hombre actual, aun con toda la técnica y la tecnología, necesita de estas narrativas. Para entender toda esta función de los mitos y cómo se relaciona con la muerte de Dios, veremos el punto, y con esto vamos a ir terminando, a quién estamos matando. Ya que vimos las consecuencias generales sobre la muerte de Dios, veremos por qué es tan importante este suceso. Vamos a abordar de una manera un poco abrupta la idea de divinidad que nos ha acompañado todo este tiempo dentro de la sociedad. Y eso para poder el concepto de deidad que teníamos y que se ha transformado el día de hoy. Y es que podemos dudar de la existencia de los dioses, pero no es incuestionable el hecho religioso. Las religiones siempre han estado envolviéndonos de alguna manera u otra. Las deidades, desde el inicio de la cultura misma, siempre nos han acompañado. Y estas se representan con una gran variedad de formas, pero que normalmente con una forma humana o animal siempre eran representadas. Y se le han designado personalidades, desde lujuriosas como Zeus, ya es que se echaba todo lo que se moviera, o extremadamente guerreras como los dioses nórdicos. Y también se le ha asignado conciencia, inteligencia, deseos y emociones, y que de alguna manera nos han representado a nosotros. Y este proceso de divinización de las cosas le llamamos, o le podríamos llamar animismo, lo cual significa ponerle alma a las cosas. Y esto lo dice Edward Burnett Taylor en su libro Cultura Primitiva. Este pensador menciona que la religión o las creencias de la gente son una parte central de la cultura de la sociedad. Sé que dentro de las sociedades actuales, las cuales, vuelvo a decir, han bebido mucho del positivismo, se han entendido las religiones como un factor negativo. Pero en otras teorías más recientes, podemos empezar a ver que la religión era la amalgama donde muchas personas pueden tener cohesión. Era la cola loca, para términos más mexicanos, de una sociedad. O parafraseando el mismo Nietzsche, que dice que solo por medio de una narrativa unida, las culturas pueden rebosar vida. Ahora, volviendo al tema, estos dioses, eran conocidos como autoridades o controladores de la vida humana. Dictaban el tiempo y el destino, y le daban moralidad a las leyes humanas. Como bien dice Platón acerca de la cuestión en la República, donde dice que las leyes son buenas porque Dios las dice. En la antigüedad, los dioses eran los jueces definitivos del valor y el comportamiento humano. Pero más que nada, estas deidades eran parte del mito o lo conjugaban. El mito, si al rato ve Rodney este video, yo creo que le va a encantar. El mito, sé que el día de hoy la palabra mito tiene una connotación negativa. O cuando le decimos a alguien, esto es solo un mito.
y hacemos que esta palabra sea usada como algo falso o que no existe. Pero realmente no es el uso natural del término. La palabra mito tiene una querencia para aquellas explicaciones que se daban, que sobrepasaban la verdad de las cosas. Estas respuestas que no tenían fondo y daban el sentimiento de estremecimiento, o como llaman en algunos términos, la religión de los primitivos. Imagínate a los antiguos viendo las estrellas, una noche tan oscura que el negro está pintado en cada cuadro del cielo, y al verlo preguntarse: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Y no saber a qué tener respuesta. Decía el filósofo mexicano Luis Villoro: la experiencia religiosa originaria nace del estupor ante la existencia misma del mundo y de mí al estar arrojado en él. Por un lado, el conocimiento personal de nuestra pequeñez y desamparo, y por el otro, su correlato. La experiencia de la grandeza del cosmos, de su fuerza y belleza terribles e incomprensibles. El objeto de la religión es ese misterio, ante el cual solo podemos callar y reverenciarlo. Es imposible no pensar en el mito. A falta del método científico que tenemos el día de hoy, imagínate el estremecimiento y el no poderse explicar por qué estaban en ese lugar del cosmos. Aún nosotros, con todas nuestras ciencias, estas respuestas escapan al control de la razón. El mito, en esos tiempos, y yo creo que aún el día de hoy, ayudan y ayudaban a comprender su lugar y también nuestro lugar en el universo. Eran verdades escondidas entre la palabra y la poesía. Es por eso que vemos que Homero utiliza la lírica poética para expresar sus cantos sobre aquellas historias de su pueblo y cómo los dioses afectaban los resultados de la guerra. No es que el mito no cuente una verdad, pero la cuenta diferente a lo que nosotros pensamos el día de hoy. Y que nosotros, en un mundo más técnico y cientificista, nos parece extraño o hasta ridículo esas descripciones. En parte, debemos aceptar porque la religión tiene dificultades para avanzar al mismo paso que la cultura. Esto hace que exista una falta de correspondencia entre las demandas sociales con el contexto histórico en el cual se están desenvolviendo. Pero aún con esto, no hace que se pierda la necesidad de la religión el día de hoy. Por eso dice un filósofo, Juan Antonio Estrada, en un libro que me encanta mucho que se llama Imágenes de Dios, dice: hoy la religión inquieta a creyentes y no creyentes por las implicaciones sociales, culturales y las consecuencias que tienen en los conflictos que nos enfrentan. La idea de que la religión es un fenómeno social secundario y superfluo, una tesis popular en el siglo XX, y elemento común de alguna de las críticas más agudas, resulta insostenible el día de hoy. Al contrario, sorprende la enorme capacidad de la fascinación del lenguaje religioso, pero también preocupa su capacidad de atracción y admira la fidelidad de muchas personas que se da a las religiones. A pesar de los conflictos que han suscitado, las creencias religiosas a lo largo de los siglos siguen surgiendo en la actualidad. Ahora, volviendo al término de animismo religioso, este animismo religioso se rompe en cierta manera. Por eso dice Nietzsche que el cristianismo el nihilismo es una consecuencia que se da a partir del cristianismo. Este animismo religioso se rompe en cierta manera cuando llega el cristianismo, ya que este empieza a dar un giro antropocéntrico, y en vez de ser cosmocéntrico como era la antigüedad griega,
este giro se empieza a preocupar más por la relación del hombre con las cosas que por las cosas mismas. Esto lo podemos ver en Platón o en varios pensadores griegos, donde la teología tenía varias características. Pero bueno, y es que aunque es cierto que el cristianismo viene marcado por los mitos hebreos y de la antigüedad clásica, hace un giro muy sorprendente con las cosas, ya que las cosas dejan de ser divinas por sí mismas y el concepto de Dios dentro del cristianismo se empieza a volver más abstracto. Es decir, el mundo deja de perder esa cuestión mágica. O sea, Dios está fuera de las cosas. Dios deja de estar en las cosas para estar fuera de ellas, para controlarlas. Unido a esto, cuando llega con las ideas aristotélicas, Dios empieza a volverse todavía más abstracto. El cristianismo hace el mundo más lógico. Bien dice el filósofo alemán Gadamer. Dice, solo la secularización del cristianismo ha hecho madurar esa racionalización del mundo. Y Gadamer es un pensador agnóstico, Solo la crítica que ha hecho el cristianismo a los demás dioses, colocándolos como ídolos o demonios, fue uno de los primeros pensamientos que hizo que cayera el encantamiento del mundo. El mundo dejó de estar divinizado, solo lo único divino es el más allá. Ahora, este concepto de Dios tan abstracto podemos verlo, por ejemplo, en las Confesiones de San Agustín, donde dice: tú eres sumo y óptimo, y tu poder no tiene límites. Infinitamente misericordioso y justo, y al mismo tiempo inaccesiblemente secreto y vivamente presente. De inmensa fuerza y hermosura, estable, incomprensible, un inmutable que todo lo mueve, nunca nuevo, nunca viejo. Como vemos, estos conceptos sobre Dios lo hacen un ser totalmente abstracto y misterioso para el hombre, pero al mismo tiempo alejado de él. Muchos de los dogmas religiosos están envueltos para proteger esta distinción abstracta y la separación entre creador-criatura. De hecho, esa era una de las diferencias entre los cristianos y los paganos. La palabra pagano se utiliza por primera vez a principios del siglo V como apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los dioses griegos o de otros pueblos del imperio, que adoraban a las cosas. Gente que adoraba al árbol, a la planta. Bueno, para Nietzsche, este Dios tan abstracto es una negación de la vida. Y es lo que causa el nihilismo. El mismo alejamiento de la divinidad sobre las cosas hace que matemos a Dios. En este mundo, hasta que llega el acaparamiento de la ciencia y la realidad, la imagen científica del mundo se comprende a sí misma como una disolución de la imagen mítica del mundo. Nietzsche dice que el cristianismo es platonismo para las masas, que la misma iglesia es enemiga de Dios. Dice Nietzsche que la iglesia es la lápida de un hombre Dios, que trata de impedir que vuelva a resucitar. Esta crítica es dada por la premisa vitalista del filósofo alemán, donde todo aquello que manda lo importante a la otra vida hace que devaluemos esta misma. Ahora, debemos de recordar, y con esto estoy terminando, el cristianismo que critica al alemán es un cristianismo que coloca todo en la otra vida. Es el cristianismo pietista, tan saturado de reglas, de no hacer, de una santidad enfermiza. Ahora, vuelvo a decir, el cristianismo que critica el alemán es un cristianismo a lo mejor muy mal entendido.
que esconde todo, absolutamente todo, en la cobija de lo eterno, sin poder vivir lo inmediato. Por esto es que se habla, o Nietzsche habla acerca de lo dionisíaco, que solo aquello que genera vida debe de tener motivo. Por eso dice Nietzsche que él solamente puede adorar a un Dios que baile. Y es que, como bien menciona el Bigotón en el crepúsculo de los ídolos, cuando solo nos queda lo natural, se pierde la noción de lo verdadero y lo falso, y el escepticismo y el nihilismo se convierten en los huéspedes naturales de nuestra cultura. Para ir terminando, la pérdida de la fe conlleva una crisis en las metafísicas, en las doctrinas morales y éticas, y esto hace que el hombre deba aceptar la vida como es, sin referentes morales, asumiendo estoicamente el sinsentido último de la existencia. Este tiempo debemos dar paso a una nueva inocencia, según el pensador o el filósofo alemán, la de reconciliación con la realidad como es, sin expectativas morales y de sentido, tratando de aceptar esta época desencantada, alejada de las expectativas de emancipación, progreso y razón que estaban al principio del siglo XX. En cualquier caso, por el otro lado, la modernidad ilustrada no tuvo suficientemente en cuenta que, como ha sabido conceptualizar el filósofo español Javier Zubiri, el ser humano, lo quiera o no, está religado con el absoluto, lo que lleva a erigirse nuevos ídolos, aun considerándose ateo. Inclusive, cuando cree que ya está a salvo de los viejos dioses, estos vuelven, pero en forma de la razón, el espíritu, la ciencia, la nación, la raza, el Estado, el partido, la clase revolucionaria, el capital, el mercado, la técnica, y también algunos aparentemente más nobles a ojos de cualquier comportamiento nuestro, como el progreso, la democracia o la infinita aspiración divina del yo. No hace falta haber leído ni una sola línea de Byung Chul Han, el filósofo surcoreano de moda, a poco que se tenga una mirada un poquito introspectiva para darse cuenta de los enredos eternos del yo que le quitan serenidad a un ritmo vertiginoso. Tenemos nuevos dioses como la fama, los likes, el poder de dominar, de influenciar, el activismo tradicional o el digital, la autoexplotación, el burnout, el dinero, el consumismo desenfrenado. Es decir, aunque hemos dicho que hemos matado a Dios, seguimos creyendo en nuevos dioses. Para cerrar con la plática, quiero decir una frase de Karl Popper. Para mí, y cito, dice Karl Popper, tanto la filosofía como la ciencia pierden su atractivo cuando abandonan ese objetivo, cuando se convierten en especialidades y dejan de contemplar los enigmas de nuestro mundo y de admirarse ante ellos. Saludos.